Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en este día de hoy, que tenemos el inicio de este nuevo curso online que tenemos desde Foro Republicano, en el cual se titula Si me dicen qué contesto, y vamos a ir tocando distintas temáticas que son muy tradicionales dentro del debate público, con distintos expertos en sus áreas y materias. Por lo cual, damos el día de hoy la cordial bienvenida a quien ha hecho un gran esfuerzo también de acompañarnos el día de hoy, quien es Álvaro Ferrer del Valle, abogado, también estudioso del derecho y que también ha estado involucrado en muchas áreas respecto a la protección de la familia, de la vida, dentro del debate público. Y además también se desempeña como director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia. Muy bienvenido, Álvaro, y el Muchas día de hoy, gracias. con todo del Estado laico, el escenario virtual es todo tuyo. Bien, muchas gracias. Tal como les decía Andrés, eh, para mí, bueno, un gustazo poder estar acá. Agradezco especialmente a Gonzalo Rojas al haberme invitado y eso del esfuerzo que hago para estar hoy día, simplemente me voy a poner el parche antes de la herida, pido perdón por todas las tonteras que voy a decir, lo cual es habitual en mí, pero hoy día estoy especialmente enfermo, estoy un poquito volado de fiebre, así que puede que la cosa sea aún más intensa. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, entiendo que tenemos aproximadamente 45 minutos, ¿cierto? Para poder plantear el tema y luego poder con libertad conversar y si es que puedo resolver las dudas que ustedes tengan. Se me ha pedido exponerles algunas consideraciones sobre si me preguntan si Chile es un estado laico, yo respondo dos puntos o puntos suspensivos. Entonces, el plan de esta sencilla exposición quisiera partir haciendo unas distinciones conceptuales que me parecen relevantes para apuntar con mayor precisión hacia lo que debe entenderse por un Estado laico. Mi personal opinión al respecto, como yo respondería a esta pregunta, y ahí sí quiero intentar al menos dar algunos fundamentos, algo más profundos, tampoco tanto, pero algo más profundo, sobre todo desde el punto de vista más filosófico, incluso teológico, y así, en tercer lugar, llegar a una sencilla conclusión. Es mi opinión, no la planteo como un dogma ni tampoco como un axioma desde ningún punto de vista, pero encantado de poder compartirla con ustedes. Bien, entonces, vamos a lo primero. Les decía que quiero hacer ciertos conceptuales. Me parece que es relevante distinguir cuatro cosas distintas, incluso jurídicamente distintas. En primer lugar, lo que podríamos llamar un estado confesional. En segundo lugar, un estado religioso. En tercer lugar, un Estado laico, que es lo que nos convoca hoy día. Y en cuarto lugar, un Estado que podríamos llamar laicista o antirreligioso, incluso en sus versiones más extremas podríamos llamar Estado ateo. Vamos a la primera entonces. ¿Qué entendemos por un Estado confesional? Estas son generalidades que ustedes sin duda saben. El Estado confesional, como es sabido, es aquel que adopta jurídicamente una religión particular como la oficial del Estado. Esa es la premisa fundamental. Hay estados confesionales que, adoptando esa religión como la oficial, excluyen a cualquier otra. Y también hay estados confesionales que, adoptando una religión como oficial, sin embargo, permiten las demás. Esta era la situación de Chile hasta 1925. De hecho, este año se cumplen 100 años de la separación Iglesia-Estado, como ustedes saben, luego de la modificación de la Constitución de 1925. Muchos creen, y está bastante extendido, respecto a los estados confesionales, creyendo que esto se acabó en el siglo XIII, ¿no? En el medioevo. Y eso no es así. Hoy día, a esta fecha, hay muchos estados que gozan, podríamos decir, democracias sanas, que son confesionales. Bueno, por cierto, el Estado Vaticano, no vamos a hablar del Estado Vaticano hoy día, pero se me viene a la cabeza en este momento Costa Rica, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Malta, por cierto, estados islámicos, el Estado de Israel.
Argelia, Egipto, Grecia, en fin, puedo seguir, son muchos los estados que actualmente siguen siendo confesionales. Y me parece relevante tener presente ese dato por este prejuicio, como les digo, de que el estado confesional es una idea del medioevo que ya ha sido absolutamente superada. Eso no es real, no es así. Bien, en segundo lugar, les decía el estado religioso. ¿Cuál sería el estado religioso en una línea? Aquel que, sin tener una religión oficial, jurídicamente reconocida como tal, sin embargo reconoce que las religiones son un bien para el bien común, son un bien para la sociedad. Por distintos motivos, algunos por consideraciones puramente pragmáticas, dicen, mire, las religiones contribuyen a que las personas tengan, del punto de vista moral o ético, un comportamiento más decente. En fin, hay para todos los gustos, no voy a entrar ahora al análisis de esas justificaciones. Pero en síntesis, el Estado religioso, repito, no adopta una religión oficial, sin embargo, reconoce la religión como un fenómeno de justicia, que es la doctrina tradicional católica, pero como un fenómeno digno de ser reconocido, protegido, promovido, apoyado. Y por lo mismo, este Estado apoya las manifestaciones religiosas de sus ciudadanos. Tercer lugar, que es el que nos convoca hoy día, está el llamado Estado laico. Por cierto, el Estado laico no tiene una religión oficial jurídicamente reconocida, se postula como un Estado neutro respecto al fenómeno religioso y por lo tanto no promueve ni la religión ni la religiosidad de sus ciudadanos, pero tampoco ataca las manifestaciones religiosas. No apoya a la religión ni tampoco persigue a la religión. Y una de las manifestaciones más comunes de este Estado laico es la consagración jurídica, puede ser a nivel infraconstitucional, de la llamada libertad religiosa. En principio, y subrayo en principio, después voy a ir a dar mi opinión, sería la situación de Chile. Chile se reconoce como un Estado laico, eh, y sin embargo tiene algunos resabios, podríamos decir así, de Estado religioso. Fíjense que el artículo primero de la Constitución reconoce, cuando está hablando del bien común, que es el fin del Estado, que está al servicio de la persona humana, que debe promover también la perfección o la mayor perfección espiritual posible de las personas, no solamente la perfección material. La misma Constitución también, artículo 19, número 6, reconoce a todas las personas y es una garantía la libertad religiosa, el libre ejercicio de los cultos, la libertad de conciencia. Tenemos la ley 19.638 sobre la constitución jurídica de las confesiones religiosas. Existe, y este es bien relevante para algo que les voy a decir después, un decreto de la década del 80, el famoso decreto 924, que es el que establece la obligatoriedad de la educación religiosa también en la educación pública en Chile, en todos los colegios. Por cierto que miremos el calendario, la cantidad de festividades religiosas que se siguen reconociendo en Chile por razones históricas, en fin. Todo eso está vigente, por lo tanto podríamos decir, Chile hay una mezcla desde el punto de vista jurídico entre un Estado laico que se declara neutro, no tiene religión oficial eh, y consagra la libertad religiosa, ¿no? Una cuestión relevante que voy a retomar después, cuando comparta mi opinión, es que el Estado laico se funda en un paradigma muy propio del liberalismo, ¿cierto? Que imponer a los demás las propias convicciones y cuando se trata de convicciones religiosas, dado que estas no son excluidas de la esfera pública, sin embargo, se espera que en el diálogo, llamémoslo democrático o en el diálogo ciudadano, los creyentes, por un momento al menos, dejen sus convicciones religiosas a un lado o entre paréntesis, bajen un peldaño, esta es la propuesta de Jacques Maritain, ¿cierto? La nueva cristiandad, para poder entrar en un diálogo puramente racional de igual a igual, todos en el mismo nivel. Sobre eso volveré después. Y finalmente, en cuarto lugar, queda decir una frasecita sobre el Estado laicista o antirreligioso, que como su nombre indica, es el que considera la religión como algo malo, dañino, el opio del pueblo, ustedes saben a qué me refiero, y que en los casos más extremos derechamente prohíbe y persigue todo tipo de manifestación religiosa, destrucción de símbolos religiosos, quema de libros religiosos, etcétera. Es al día de hoy el caso, el caso de Corea del Norte, que es un estado ateo y materialmente ateo y que prohíbe cualquier tipo de manifestación religiosa, salvo la comillas religión o el culto al líder, ¿cierto? Bueno, hasta ahí entonces estas precisiones conceptuales. Reitero, no es lo mismo y jurídicamente hablando
Hay que reconocer la diferencia entre el Estado nacional, el Estado religioso, el Estado laico y finalmente el Estado laicista o antirreligioso. Paso ahora entonces a la segunda parte, a compartirles cuál es mi opinión sobre la situación en Chile, cómo respondería yo a la pregunta que convoca esta sesión. Eh, yo diría lo siguiente, Chile soy un Estado laico, sí, pero que rápidamente se está transformando, por no decir que ya se ha transformado, en un laicista. Diré por qué. Esto, insisto, en el terreno de lo opinable, pero comparto con libertad lo que pienso. Me parece que es bastante claro el reconocer una serie de manifestaciones sociales, podríamos llamar, que desembocan, y esto lo voy a justificar, en una al menos pretensión de privatizar la religión o privatizar la vida de la fe. Después voy a ir a los ejemplos, estoy simplemente estableciendo por ahora el principio. Y este efecto, que ya voy a ejemplificar, de privatizar la vida de la fe, o eh, condenar la religión a la sacristía y no más allá de la sacristía, por lo tanto no tiene espacio dentro de lo público, a mí me parece que es un efecto, un resultado necesario, sin caer en determinismo, pero necesario a la luz de lo que ha pasado no solo en Chile, sino que en tantos países, cuando se asume como premisa fundamental para ordenar la vida en común, para constituir el orden político, la siguiente, dos puntos. Ordenemos el mundo, nuestra nación, nuestro Chile, etcétera, como si Dios no existiera. Cierro comillas. Me parece que asumir esa premisa, y no quiero cuestionar los motivos que hayan detrás de ello, pero asumir esa premisa, ordenar nuestro mundo como si Dios no existiera, más tarde o más temprano, pero indefectiblemente va a llevar las bien intencionadas pretensiones de tener un Estado laico que promueve el pluralismo y la tolerancia, etcétera, el discurso que todos ustedes conocen, más tarde o más temprano, insisto, lo va a llevar a ser en un Estado más bien laicista o antirreligioso. Y para justificar por qué, a mi juicio, esto es una suerte de caída necesaria, más allá del tiempo que tome, pero vamos a caer en eso, quisiera justificar esto por dos grandes razones. En primer lugar, me parece que hay un problema metafísico, perdón que lo ponga en esos términos, que nadie se asuste, lo trataré de decir de la manera más sencilla posible. Y por cierto que también este problema tiene una arista no menor del punto de vista teológico. Fíjense, el artículo quinto de la Constitución chilena reconoce que la soberanía reside esencialmente en la nación. Otra expresión relevante de lo mismo es lo que encontramos en el artículo primero del Código Civil, que es el que define la ley. Y la ley, para el Código Civil, es una declaración de la voluntad soberana. Esto es la soberanía del pueblo, ¿no? Un principio muy propio de la Revolución Francesa, como ustedes saben. La soberanía del pueblo. Y si bien el artículo quinto, cuando reconoce que la soberanía reside esencialmente en la nación, establece ciertos límites, dice que no tiene más límites que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Algunos dicen que eso fue un reconocimiento del naturalismo clásico, propio de la Comisión Constituyente, pero acto seguido añade derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos, vigentes, ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Esto ha llevado, por ejemplo, a que en fallos muy importantes, como el que resolvió la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales en Chile, si ustedes leen esa sentencia, se van a encontrar con que la Constitución, la misma Constitución, con todas las reformas que se le han hecho, en fin, es la que finalmente determina cuáles son esos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Dicho de otra manera, la naturaleza humana está subordinada a la voluntad soberana que se expresa en el texto constitucional. ¿Qué significa esto? Eso es antropocentrismo, a mi juicio, por donde se lo mire.
el hombre, la voluntad soberana, la voluntad es la que finalmente tiene la última palabra sobre qué está permitido, qué no está permitido, qué es lo que es bueno, malo, justo, injusto, bello, feo, etcétera. Porque, insisto, hasta la misma naturaleza humana le está subordinada en el texto constitucional. ¿Por qué se llega a esto? Ahora sí, la cuestión más de fondo. Les decía, yo creo que hay una arista metafísica y una arista teológica. Y ambas, la arista metafísica y la arista teológica, se desprenden de la siguiente consideración. Si efectivamente la naturaleza humana o nosotros como personas somos o no autosuficientes. Me parece que es bastante lógico. Si somos autosuficientes, no tenemos necesidad de nada superior a nosotros mismos para ordenar la vida en común. Por lo tanto, la premisa que les planteaba antes, ordenemos la vida, ordenemos nuestro mundo como si Dios no existiera, parecerá calzar a la perfección. ¿Para qué necesitamos algo distinto de nosotros o superior a nosotros para ordenar la vida en común y ser, comillas, felices, ¿ah? Alcanzar nuestra perfección si la naturaleza humana es autosuficiente? En cambio, si la respuesta es la contraria, la naturaleza humana no es autosuficiente, cae de cajón también que hay una necesidad de algo distinto, de algo superior, para ordenar la vida en común y así al menos encaminarnos hacia alcanzar el bien común y nuestra mayor perfección. Dicho eso, entonces, quiero analizar ahora esa pregunta, si la naturaleza humana es o no autosuficiente. En primer lugar, como ya les vengo diciendo, haciendo un análisis muy breve desde el punto de vista metafísico, me parece que sostener que la naturaleza humana sea autosuficiente choca, choca con dos cuestiones indefectibles. Una, que somos criaturas. Me parece imposible sostener que somos autosuficientes si somos criaturas, somos seres creados. No nos hemos dado el ser a nosotros mismos, sino que lo hemos recibido. No quiero dar la lata ahora, es muy tarde, pero al menos la metafísica clásica en la teología natural, que es de razón natural, no de fe, enseña que Dios no solo crea, es decir, nos da, nos participa el ser, sino que además conserva el ser. De ahí aquella frase de San Agustín, cuando decía que si Dios se quedara dormido, entre comillas, despertaría. En el instante en que Dios deja de sostenernos en la existencia, dejamos de ser. Por lo tanto, nuestra dependencia del Creador no es solo la del inicio, ¿eh? Que nos dio el ser y luego se desentendió. No, no, es también quien nos sostiene. Sostener, por lo tanto, una autosuficiencia niega esta realidad metafísica, el hecho de que somos criaturas. Y una segunda cuestión, que si bien se puede fundamentar con otro tipo de razones más largas o más profundas, yo aquí quiero fundamentarla desde la perspectiva del sentido, de la experiencia universal, fundada en el sentido común. Eh, y cito aquí a San Pablo, ¿no? Aquella frase que ustedes conocen cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es verdad, lo dice San Pablo y con eso pareciera que estoy mezclando argumentos de fe, pero no es esa mi intención. Pensemos en nuestra experiencia, y aquí voy a hablar en primera persona singular, voy a hablar de mí. Claro, todos los días yo me propongo, no sé, objetivos, metas, mejorar aquí, mejorar allá, sobre todo qué sé yo, el trato, en la vida de familia, en la vida profesional. Y a veces me va bien y la mayoría de las veces me va mal y muchas veces logro algo, pero después vuelvo a retroceder y vuelvo a caer y me reconozco necesitado, débil, miserable, en fin. Como que es parte de la existencia humana el constatar una y otra vez que por buenas que sean las intenciones, las planificaciones, la disposición de los medios, etcétera, uno no puede solo, ¿no? Y no solo necesita la ayuda del prójimo, de los demás, por eso que somos seres sociables, políticos, conyugales, sino que es algo más profundo. Es algo que a la naturaleza humana algo le pasa que no puede sola. Déjenme aquí traer a colación una cita de Chesterton. Él decía lo siguiente, que de todos los dogmas de la Iglesia Católica, el único que a su juicio no necesita para ser tenido y reconocido como verdadero, según Chesterton, era el del pecado original. Y él decía, mire, es tan simple como salir a la calle. Salga a la calle, abra los ojos y se va a dar cuenta que hay una naturaleza herida, una naturaleza que tiene inclinaciones desordenadas o malas inclinaciones, y por buenas que sean, repito, nuestras intenciones, planificaciones, etcétera,
No podemos solo. Me parece que eso es un dato de la experiencia universal y común. Y esas son las dos aristas que metafísicamente me parece a mí chocan de frente con esta pretensión de que la naturaleza humana pueda ser autosuficiente y por ende nosotros podemos ordenar nuestra vida en común como si Dios no existiera, que es la premisa del Estado laico. Todo esto aquí lo que lleva, y aquí hay que abrir los ojos, como decía Chesterton, bueno, si la naturaleza es autosuficiente, si nos olvidamos que somos criaturas, si nos olvidamos que caemos a cada paso, a lo que nos ha mostrado la historia, que es la absolutización de la razón y la primacía del deseo, que se expresan en muchas cosas. Aquí las voy a nombrar porque cada una requeriría un análisis más largo. Primero, el relativismo moral. Fíjense, una cosa bien interesante es que en la discusión pública no ha existido ninguno de los mal llamados, a mi juicio, temas valóricos que, repito, en la discusión pública no se haya invocado la laicidad, no se haya invocado el que Chile es un Estado laico para avanzar la agenda progresista. Ninguno, todos esos temas. Estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de vida, estoy hablando del derecho a los padres, en fin, todos los temas que nosotros tratamos de defender en la Corporación Común y Justicia, todos, sin excepción, se ha avanzado esa agenda, la agenda yo diría destructiva y destructora, invocando, entre otros motivos, pero siempre indefectiblemente invocando, Chile es un Estado laico. Segunda manifestación de esta absolutización de la razón y la primacía del deseo es el gnosticismo que se manifiesta en... Aquí hay una cuestión antropológica que habría que desarrollar. Voy a mencionar solamente los titulares, y es que una vez que removemos a Dios como absoluto, sin embargo el corazón humano reafirmarse, digamos, ¿ah? Nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, decía San Agustín en las Confesiones. Y claro, si removemos a Dios como fundamento del ser, que nos conserva el ser, y por tanto fundamento también del orden político, nos vamos a llenar de algún otro ídolo, necesariamente. ¿Ah? Y hoy día estamos llenos de ídolos, desde el gimnasio y el culto al cuerpo a la ideología imperante. Estamos llenos de ídolos. Paradojalmente, otra manifestación de esta absolutización de la razón y la primacía del deseo es el nihilismo, la pérdida total de sentido. O sea, somos una sociedad que vive empastillada, como se dice. ¿Ah? Y los que tienen más pega son los psicólogos y los psiquiatras, y hablamos todo el día de la crisis de salud mental que viene de mucho antes de la pandemia. Y el nivel de depresión y el índice de suicidio, y seguimos en una sociedad que no tiene sentido, donde nada nos llena. Claro, porque el anhelo del corazón humano es absoluto, y por lo tanto no hay nada finito que lo pueda llenar. Y otra manifestación de este antropocentrismo que supone que la naturaleza humana es autosuficiente y que hoy día es muy claro en Chile, es la cultura de los derechos y los derechos del hombre. No estoy hablando solo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1948, sino esta, a mi juicio, casi o cuasi infantil pretensión de que en la medida de que, ojalá la Constitución, nos reconozca y asegure todo tipo de derechos subjetivos, nosotros vamos a alcanzar la felicidad o vamos a poder estar, comillas, seguros. Sin darnos cuenta que cuantos mayores son los derechos que se nos reconocen, en la misma medida, en la misma proporción, vamos aumentando nuestra dependencia del Estado garante, que es el que nos tiene que proteger esos mismos derechos, digamos. O sea, es la paradoja que, perdón, queremos ser autónomos, perdón, las fronteras de nuestro metro cuadrado para que nadie nos moleste y podamos hacer nuestra vida con toda tranquilidad, y por eso que tengo derecho a 1500 cosas, pero para que esos derechos puedan ser verdaderas garantías tengo que depender cada vez más del Estado. Vaya paradoja. Bueno, y por último, muy rapidito, una línea sobre la arista teológica de esta misma pretensión de ordenar el mundo como si Dios no existiera, asumiendo que la naturaleza es autosuficiente. Vuelvo a Chesterton, más allá de esa paradoja que él plantea, que basta salir a la calle para reconocer la existencia del pecado original. Bueno, teológicamente, y yo hablo como católico, desde la fe, que no tengo por qué esconder, nosotros sabemos que existe el pecado original, y lo que enseña la Iglesia es que, lo dice claramente Benedicto XVI
Deus caritas est. El pecado original es criterio hermenéutico, o sea, no se puede entender la realidad negando u olvidando que nuestra naturaleza está herida. Y dado que esta herida tiene necesidad de una, llamemos, medicina, un remedio, que no es otro que la gracia y la gracia santificante. No podemos solo. La Iglesia ha condenado desde muy antiguo, ustedes saben, el pelagianismo, ¿no? Esta herejía que sostiene que solo con nuestras fuerzas naturales nosotros podemos alcanzar nuestra perfección, que es lo que está hoy día arriba de la mesa, ¿cierto? De este hombre autónomo y soberano. Nosotros sabemos que eso no es real, ¿no? Dado el pecado original, no podemos solos. Nuestra naturaleza está herida. No ha sido totalmente corrompida, pero tiene necesidad, podríamos decir, estructural de la gracia santificante y por lo tanto en el orden político, esto lo digo y yo sé que es polémico, necesidad estructural del cristianismo. Y la última línea sobre esto, sostener que nuestra naturaleza es autosuficiente y por lo tanto ordenar el mundo como si Dios no existiera, supone, y aquí estoy hablando desde la fe, supone que la encarnación y la redención fueron inútiles. No había necesidad de ella. Fue una suerte como de capricho. ¿M? El, el verbo se haya encarnado, se haya hecho hombre y haya muerto por todos nosotros y finalmente resucitado. Porque, claro, ¿qué necesidad había si nuestra naturaleza siempre ha sido autosuficiente para alcanzar por sí misma, por sus fuerzas, la perfección? Bueno, hasta ahí la arista teológica. Me parece que una muy buena manera de abordar este problema está en la introducción de un libro precioso, muchos de ustedes lo deben conocer, se llama La Esfera y la Cruz, que también es de Chesterton, en que se inicia con este diálogo entre el monje Miguel y este profesor ilustrado, racionalista, en que van recorriendo en globo paisajes de Europa, hasta que entre medio de unas nubes chocan con algo, se detienen, y cuando se disipan un poquitito las nubes ven que han chocado con la cúpula superior de la Catedral de San Pablo. Y ahí el diálogo que tienen es sobre la arquitectura de esa cúpula, que termina la cúpula con una esfera y sobre la esfera una cruz. Entonces este profesor ilustrado, racionalista, de manera muy elocuente dice que esto estaba mal hecho, porque la cruz es el signo de la contradicción, de la limitación, mientras que la esfera, sin inicio, sin fin, es el signo de la perfección. Por lo tanto, esa cúpula la debiesen haber hecho al revés. Debiese haber terminado, ok, con una cruz, pero sobre la cruz la esfera. Y el monje Miguel responde, mire, muy interesante su planteamiento, pero lo que pasaría si se hubiese construido de esa manera esta cúpula es lo que ha pasado indefectiblemente en la historia de la humanidad cada vez que se ha intentado imponer, comillas, la religión de la esfera, que es la religión del racionalismo, ¿cierto? De la autosuficiencia de la naturaleza humana. ¿Qué pasaría? Pregunta el profesor. Y responde el monje, muy simple, si la esfera se caería. ¿Eh? Y eso es lo que ocurre. Al final del día, como decía Henri de Lubac, construir un mundo sin Dios es construir un mundo contra el hombre. Mi opinión entonces es que Chile es un estado, sí, laico, pero que deviene rápidamente laicista porque, y cada vez más rápido, porque asume estas premisas. Yo no estoy diciendo que en la mente de cada persona que proclama, celebra, aplaude el que Chile sea un Estado laico, estén explícitamente estos motivos que yo les acabo de plantear. Pero creo que están igual, creo que están igual. Son las premisas mayores tácitas, ¿eh? Y las ideas tienen consecuencia. Eh, Mi conclusión es que Chile sí es, desde el punto de vista jurídico y puramente formal, un Estado laico, pero yo diría que es materialmente laicista. Porque asume todas estas premisas, el problema metafísico, el problema teológico, que ya les dije, bajo el supuesto de que podemos ordenar la vida como si Dios no existiera. Y, como les decía al inicio, hay ejemplos muy elocuentes. Fíjense lo que pasó durante la pandemia, a propósito del cierre de los templos religiosos y la prohibición del culto público. Es verdad que eso se resolvió finalmente en la Corte Suprema, gracias a Dios tuvimos la dicha, el honor, de participar en esa discusión, en fin. Eh, pero es increíble que existieran permisos, estos permisos sanitarios para ir al supermercado e incluso para sacar a pasear el perro, pero no para entrar a un templo religioso, no para celebrar la Eucaristía. Yo les nombré por ahí el decreto ley 924, que es el que asegura
la obligatoriedad de la educación religiosa en los colegios públicos. Los colegios privados pueden hacerlo también. Resulta que a partir de la condena en el caso Sandra Pavés, no sé si les suena el caso de Sandra Pavés, esta profesora que hacía clases de religión en un colegio católico en San Bernardo y que después de un tiempo hizo pública su homosexualidad, su lesbianismo, y el obispo de entonces le recomendó de idoneidad para hacer clases de religión católica en colegios católicos. Ella demandó por discriminación, perdió, llegando hasta la Corte Suprema en Chile y luego fue al sistema interamericano y finalmente logró una sentencia que condenó al Estado de Chile. Bueno, estamos en plena implementación del fallo de la Corte Interamericana. Y lo que ha propuesto el Ministerio de Educación es una reforma al decreto ley 924 para que la idoneidad de quien enseña religión, ojo, no solo en los colegios públicos, también en los privados, también en los privados, esa idoneidad ya no corresponde al superior de la religión que sea, sino que al Estado. Es el dominio total de la enseñanza religiosa en manos del Estado. Esto todavía no es un hecho consumado, pero hacia eso se está avanzando. Eso está pasando hoy día, no sale en ningún diario. Se los cuento aquí en, en la reserva de esta sesión. Eh, También les mencioné lo que se llama los bienes fundamentales de un orden político justo, lo que la Iglesia denomina los bienes no negociables. El matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Pero veamos cómo estamos en todo esto. Si incluso desde el Estado, hace años ya se vienen implementando políticas, a mi juicio, ilegales, y estamos discutiendo eso también, lo estamos peleando, que revelan tal soberanía del hombre, tal antropocentrismo, que podemos incluso prescindir de nuestra naturaleza en cuanto a ser hombre y ser mujer. O sea, la locura está completamente desatada y Chile en eso ya lleva décadas. ¿Ah? Eh, y eso es muy elocuente a mi juicio, puesto que, como enseña Santo Tomás de Aquino, el orden natural y el bien en su dimensión inmanente no es completamente separable del orden sobrenatural y el orden, perdón, y el bien común en su dimensión trascendente. Se dice, lo inferior tiene que estar puesto para lo superior. Si el fin último humano, no lo voy a fundamentar acá, pero el fin último humano es de naturaleza sobrenatural, ¿de acuerdo? Pero eso no nos permite olvidarnos de la dimensión natural y específicamente en lo que refiere a estos bienes no negociables. Si todo eso está corrompido, desordenado, o por qué no decirlo incluso pervertido, la acción, ¿ya?, que es la que nos eleva al orden sobrenatural, no es que se vuelva imposible, pero se vuelve más improbable. Claro, Dios puede hacer milagros, pero también cuenta con nuestra colaboración. Recuerden que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la eleva, la perfecciona. Entonces, esta separación total, a propósito incluso de la legítima autonomía de las realidades temporales que se invoca en la discusión pública sobre texto de que Chile es un Estado laico, sinceramente pienso que es derechamente laicista, porque lo que hace es destruir los fundamentos naturales sobre los cuales la acción de la gracia actúa de manera ordinaria. Les muestro, perdón, otro botoncito durante la discusión de los dos procesos constitucionales fallidos que ustedes conocen de sobra. A nosotros nos tocó ahí intervenir mucho como corporación y resulta que no tuvimos prácticamente ningún aliado, y estoy hablando de la derecha y los convencionales de derecha, etcétera, en al menos intentar o siquiera proponer que el preámbulo del eventual texto de nueva constitución dijera algo sobre Dios. Ustedes saben que Ricardo Lagos, con su reforma del año 2005-2006, suprimió lo que existía al respecto. Bueno, a nadie le interesó nomás, ¿ah? Porque se considera, repito, en moros y cristianos, que se puede ordenar el mundo como si Dios no existiera y que eso es completamente irrelevante. Fíjense, y con esto termino, eh, celebramos hace un par de meses atrás, la justicia denegó la solicitud de concesión o reconocimiento de personalidad jurídica al satanismo en Chile, a la religión
entre comillas, religión, no religión, satánica. Gracias a Dios pudimos hacer algo ahí y qué bueno ese resultado, yo lo celebro, lo aplaudo, pero de nuevo, ¿por qué la autoridad política, por qué el Ministerio de Justicia es el que tiene la prerrogativa de decir qué es una religión, qué no es una religión? Vale la pena pensarlo, digamos. ¿Eh? Y esto por el texto constitucional, 19 número 6, que garantiza el libre ejercicio de todos los cultos, y la ley 19.638, que es la que establece la constitución jurídica de las confesiones religiosas. O sea, se le entregó hace rato al Estado en Chile la palabra final. ¿Qué es lo que es una religión? ¿Qué es lo que no es una religión? ¿Qué es lo que está permitido como religión o lo que no se va a permitir como religión? O sea, dependemos hoy día del poder político de turno. Eso es en la realidad. Ya, y termino con esta idea. En 1941, si no me falla la memoria, se publicó este libro maravilloso, a mi juicio, y profético de San Alberto Hurtado, ¿Es Chile un país católico? Eh, yo sugiero mucho leerlo, está disponible en internet, yo tengo el PDF, lo puedo enviar para el que quiera, porque como les decía, es un libro profético. Es verdad, ahí el padre Hurtado lo que hace es analizar la vivencia del catolicismo en nuestro país, pero da claves antropológicas muy, muy, muy profundas y plenamente vigentes, a mi juicio, sobre por qué Chile, si bien tiene una raigambre cristiana, católica en su historia que es absolutamente innegable, pareciera que hoy día de eso va quedando muy, muy poco, por no decir nada. Ahora, yo no quiero compartir mi opinión eh, de manera tan dramática, tan pesimista. Como católico tengo mucha esperanza, mucha fe y en la medida en que se siga celebrando la Eucaristía, aunque sea una sola en un lugar del mundo, en fin, la esperanza es absoluta. Pero sugiero la lectura de ese libro, porque creo que da, de nuevo, claves muy interesantes para poder leer la realidad actual. Solamente habría que actualizarle algunos números, algunas estadísticas, que hay muchas en esa propuesta del Padre Hurtado, para así responder a la pregunta si Chile es o no un Estado laico. Es jurídicamente laico, pero materialmente laicista. Esa es mi opinión. Y lo dejo hasta acá. Gracias por su paciencia y encantado de iniciar una conversación. Muchas gracias, Álvaro, por la precisión de los conceptos también y de llevarlo al debate público actual de todos estos conceptos que se han ido instalando. Y bueno, vamos a dejar espacio para las preguntas que tenemos aquí para leer.